con la entrevista de la tarde y voy a presentarlo. Él es el gerente general, el licenciado Jesús Giorzo Coelho, de la empresa Avanzar Therapy, centro especializado de rehabilitación integral de niño y adulto. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Hola Yulisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo muy especial al programa Peruanos Emprendedores. Muchas gracias por la oportunidad el día de hoy de dar a conocer un poco más de lo que se trata nuestro centro de terapia. Un saludo para todos los que nos están viendo. Muy bien, licenciado. Cuéntenos un poquito de usted, de su larga trayectoria. Mira, te comento un poco. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me decidí a estudiar tecnología médica en terapia ocupacional debido a que fui paciente del Neoplásicas, del INEM, y observé la gran necesidad de estos tipos de profesionales, ¿no? De estos profesionales. Salí de la universidad y entré a trabajar a una clínica muy conocida de rehabilitación a nivel nacional. Estuve trabajando 11 años aproximadamente, 11, 12 años en esta clínica, y ahí fui donde conocí a mi esposa, a mi ahora esposa, ¿no? Y junto a ella creamos este gran proyecto que ya tiene 7 años junto con nosotros, que es el Centro de Terapias Avanzar Therapy, ¿no? Perfecto. Licenciado, cuéntenos de qué se trata este tema de Avanzar Therapy, qué tipo de terapias son las que brinda o cuál es la especialidad en general. Mira, te comento, Yulisa, en Avanzar Therapy nosotros lo hicimos para tratar de brindar una atención de calidad y calidez, es decir, un trato familiar al paciente. Muchas veces los profesionales de la salud nos olvidamos de ese aspecto que es muy importante para que el paciente avance. Tratamos de trabajar de la mano con el paciente. Nosotros tratamos de que en un solo lugar encuentren todas las terapias especializadas que permitan una rehabilitación integral del paciente. Me refiero a terapia física, ortopédica y neurológica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional bajo el enfoque de integración sensorial, terapia psicológica en sus distintos enfoques de tratamiento, terapia física adultos, y también contamos con un médico con las especialidades de psiquiatría, neuropsiquiatría en pediatría, para que se puedan diagnosticar dificultades del neurodesarrollo, ¿sí? Y además contamos con terapia física adultos, ¿sí? Contamos con terapia física adultos con profesionales especializados en este campo, además de contar con los agentes físicos necesarios que se utilizan en la rehabilitación. Estamos hablando de láser, ultrasonido, magneto, todo lo que es necesario para que el paciente pueda recibir realmente un tratamiento de calidad. Y muy pronto, te comento, Yulisa, muy pronto tenemos el tratamiento intensivo Pediasud. ¿De qué trata este tratamiento? Este tratamiento es en una cabina con un exoesqueleto, un equipo de suspensión, y lo que se logra en este tratamiento, Yulisa, es lo que tú podrías hacer en 8 meses, lo haces en un mes, llevando tratamiento terapéutico por lo menos 20 días, 4 horas a 5 horas diarias. Y me estaba olvidando también que ahora nosotros hace un par de años hemos hecho una piscina terapéutica para los niños con diferentes tipos de características o patologías para que puedan llevar hidroterapia. Es decir, en todo este tiempo, Yulisa, hemos tratado de que Avanzar Therapy sea un centro que se caracterice por lograr el desarrollo y lograr la evolución del paciente solo con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? A veces diferentes centros de terapia, y te lo digo durante todo este tiempo que he estado, tienen una que otra especialidad en su centro, pero otro tipo de terapia lo tienen que llevar en otro lado. Entonces lo que hemos hecho nosotros es tratar
de que la atención sea con nosotros para entre los licenciados, entre los terapeutas y los médicos poder coordinar de manera conjunta en el equipo interdisciplinario, ¿sí?, la evolución del paciente y que el paciente, por supuesto, vea avances en su hijo, ¿no? Por eso nuestro lema es Avanzar Therapy, avanzamos juntos. Estamos de la mano con el paciente, ¿no? Y por supuesto, en el caso de los niños, con sus papás, ¿no? O sea, el tratamiento no solamente con el niño, sino también con los padres, ¿no? Claro. En el tema del terapia del lenguaje, en el tema de lo que es la terapia del lenguaje, que se ha visto mucho en esta temporada de pandemia, que muchos niños, pues, sobre todo los niños que están entre 3 a 5 años, que en realidad no han podido tener contacto con otros niños, es más, hasta el día de hoy muchos papás, por el tema de que todavía no hay vacuna para esa edad, tratan de no vincularlos, ¿no?, con otros niños, y como que han perdido un poco el tema del habla. Yo conozco niños de 3 años que todavía ni siquiera dicen, o por ahí dicen algunas letras, ¿no? Pero no llegan ni siquiera a hablar una palabra. ¿Esto usted cree que se debe al tema del encierro que hemos tenido por este tema de la pandemia? ¿O cree usted que actualmente los niños nacen de repente? Porque lo que sí no creo que son muy inteligentes, pero no noto mucho el tema del lenguaje, como que están tardando. ¿Usted cree que una cosa compensa y la otra se va disminuyendo? Mira, Yulisa, evidentemente el tema de la pandemia nos ha afectado absolutamente a todos, grandes y pequeños. Ahora, en cuanto al desarrollo del niño, justo las edades que tú mencionas, el desarrollo del niño, la adquisición de habilidades en los niños, por lo general, es desde los 0 años hasta los 5 años de edad, ¿sí? Entonces, muchas de estas interacciones que pueden tener los niños facilitan el lenguaje comunicativo. Pero recordemos que el lenguaje lo podemos dividir en dos, probablemente, más conocidos, en la parte comprensiva y en la parte expresiva. Muchas veces es importante trabajar con el niño dentro del hogar los componentes comprensivos. En muchas ocasiones los papitos limitamos ese componente, es decir, cuando el niño quiere algo o señala o apunta o simplemente llora y el papá automáticamente, ¿qué quieres, hijito?, le dice, ¿no? Y va y le coge lo que quiere y se lo entrega. Entonces estamos limitando nosotros como papás, ¿sí?, la evolución del lenguaje expresivo en el niño. Sin embargo, el niño comprende todo lo que hay a su alrededor y generan un lenguaje propio, un lenguaje en el hogar. Y cuando salen al exterior, que es lo que ha pasado ahora, que ya están comenzando a salir, se está liberando un poco, ¿qué es lo que sucede? Se encuentran con una realidad totalmente distinta, totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo que se hace en estos casos es trabajar de la mano con el niño, pero no solamente con el niño, sino también con los papás. Preguntarle a los papás de qué manera se comunican con su hijo y ver si es que es necesario un tema de lenguaje expresivo, las articulaciones de diferentes palabras que deben tener dificultades en esto, y también trabajar de la mano para que el papá comience a preguntarles cosas sencillas como ¿qué quieres, hijo?, pídemelo por favor, o se dice dame, toma, gracias, etcétera, ¿no? Palabras sencillas que van a hacer que la comunicación sea más fluida y que no les choque esto cuando ellos se vean pues ya en un ambiente normal con otros niños, ¿no?, en cuanto a sus habilidades interpersonales. Muchas veces los padres suelen hacer lo que usted ha mencionado, ¿no? Para que el niño no llore, facilitarle las cosas, ¿no? Es por eso que también el engreimiento que muchos llaman hace que también los niños terminen atrasando algo que si nosotros los ayudamos, los motivamos, podría avanzar de la mano con otros temas, ¿no? El licenciado, ahora, otro tema también importante, yo trabajo con niños y he visto muchos niños que tienen muy mala postura para correr, que por ahí tienen pie plano, por la manera como asientan el pie al piso, ¿no? La manera de caminar con las rodillas un poco dobladas. Le hablo de niños pues de 13, 14 años, que los papás
no suelen llevar a los niños a ver este tema, ¿no? He notado en muchos niños este caso y me doy con la sorpresa que veo que definitivamente los papás como que dejan pasar esto, ¿no? ¿Cuál podría ser, qué podría pasar de aquí al futuro con esos niños que cuando se convierten en hombres que tienen muy mala postura, más que nada para el caminar o para correr? Mira, el problema postural, por lo general, como tú lo mencionas, se debe ya en los primeros años de vida, se evidencia esto. Muchas veces lo dejamos pasar, como tú lo dices. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el niño nace con una característica, por ejemplo, llámese hipotonía, que es una disminución del tono muscular, o la hiperlaxitud, que es la hiperextensión de las articulaciones, ya sea del codo, de los dedos, de las rodillas. ¿Qué es lo que sucede? El peso, por lo general, el peso y las diferentes actividades van a generar desviaciones. Puede ser una desviación en la columna, que se conoce como escoliosis, o tendemos a tirarnos hacia adelante, lo que normalmente se conoce como jorobita. En terapia, en rehabilitación, se conoce como cifosis postural. Cuando meten los piecitos o cuando meten las rodillas, que se conoce como genuvalgo. El genuvalgo es una alteración al momento de caminar o de correr. Esto que tú mencionas va a generar dificultades en los niños ya mayores. ¿De qué tipo? Problemas de planeamiento motor. Su nivel de actividades o el desarrollo en deportes va a ser muy limitado y esto va a depender de cada uno de los niños que le genere frustración, ¿no? O sea, no me sale esto, no estoy yendo al ritmo de mis demás compañeros. Entonces, esto me genera frustración, poca tolerancia a las actividades prolongadas, ¿no? Entonces, es un tema que una dificultad en problemas postural me genera dolores, me genera problemas al momento de caminar, dificultades en planeamiento motor y se va hasta la parte psicológica también. Me genera dificultades en cuanto a la tolerancia a la frustración y la tolerancia a las actividades prolongadas. Además de esto, Yulisa, las personas que presentan este tipo de características, su nivel de atención y concentración también se ve disminuido. ¿Por qué? Porque la gravedad ejerce un peso sobre nosotros, nos mantiene sobre la Tierra. ¿Qué es lo que sucede? Las personas con tono regular, pues la gravedad la sienten, pero no afecta de manera tan significativa. Las personas con un nivel de tono muscular bajo, lo que se conoce como hipotonía, por lo general tienden a adoptar posturas compensatorias. Es decir, yo estoy pensando más en mi cuerpo que en la actividad propiamente. Y mi nivel de focalización, de atención a una actividad del 100%, dependiendo del grado de hipotonía que presente, puede ser un 80, 70, 90 o 50%. Es decir, mis dificultades en cuanto a atención y aprendizaje se van a ver también disminuidos. Te das cuenta cómo una cosita puede ir generando dificultades en demás componentes del desarrollo. Digamos, si le sucede esto a un niño a temprana edad, va a tener muy probablemente problemas de escolaridad, ¿no? Claro. Claro que sí. Mire, y esto es algo que en realidad muchos padres lo desconocen totalmente, ¿no? Porque, como le digo, dejan pasar, ¿no? Pensarán que ya con el tiempo del crecimiento eso va a cambiar, ¿no? Y como que lo dejan un poco de lado. Licenciado, cuéntenos, ¿de qué edad a qué edad están atendiendo? Y si ya se está atendiendo de manera física, ¿y cómo es el tema de la atención? Mira, nosotros desde que el gobierno dio luz verde a la atención de manera presencial, la parte asistencial, nosotros hemos comenzado con todos los protocolos de bioseguridad, tanto en nuestras dos sedes. Tenemos una sede en San Juan de Miraflores y tenemos una sede en Santiago de Surco. Nosotros atendemos ya de manera presencial, ya desde que se abrió, me parece que fue en el 2020, en julio del 2020, hemos comenzado a atender de manera presencial y en las diferentes especialidades, ¿no? O sea,
Tenemos todos los protocolos de bioseguridad, además los pacientes están en ambientes amplios. Aquí en Surco hay una cochera donde pueden entrar con su carro, dejan al niño, lo esperan, trabajamos de la mano con el paciente y entra un paciente, por el momento, entra un paciente por turno. El turno de atención del paciente va a depender de su nivel de tolerancia a las actividades, es decir, yo puedo tener al paciente 45 minutos, una hora, hora y media, la cantidad de tiempo que se le realiza al paciente no va a determinar la eficacia de la terapia. Lo que va a determinar la eficacia de la terapia es el tiempo efectivo de tratamiento, en el que el paciente se encuentra atento y presto a recibir y a captar todo lo que va a entrar en su cerebrito, para que se realice lo que se conoce como el feedback o retroalimentación, ¿no? Correcto. Muy bien, licenciado, nos ha quedado bastante corto el tiempo. Realmente le agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. Se nos han quedado varias preguntas, porque este tema, en realidad, de lo que es la terapia, hay muchas personas que lo dejan de lado, que no llevan a los niños a hacerse un chequeo, a ver qué tal está la postura, la caminada, y también nos pueden ayudar también los terapeutas a los trabajos que podemos hacer con nuestros niños para motivarles al habla, que siento yo que esto hasta el momento se está quedando mucho de lado, los papás como que no le están tomando mucha importancia y como que dice, bueno, ya va a pasar, de acá 3, cuando tengas 4 o 5 años igual va a tener que hablar, ¿no? O si no escuchan de la otra persona que dice exactamente lo mismo, no, mi hijo empezó a hablar a los 4 años, ¿no? Entonces piensan que ya se ve eso por un lado normal y en realidad no lo es. Así que, licenciado, muchísimas gracias, bríndanos redes sociales, números, ¿cómo lo ubicamos? La dirección también. Perfecto, Yulisa, muchísimas gracias por la oportunidad. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Avanzar Therapy. El número para reservar citas, porque toda atención es previa cita, es el 961-842-136. Si vienen aquí, recuerden que van a tener atención especializada, personalizada, con profesionales de calidad. Sobre todo ahora tenemos el tema de que vienen bastantes niños con problemas de neurodesarrollo, llámese TDAH, TEA, ¿no? Etcétera. Así que los invitamos, si tienen dudas, cualquier pregunta, pueden escribir a ese número vía WhatsApp o llamar. Los invitamos a nuestras 2 sedes en San Juan de Miraflores y en Santiago de Surco. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Un gusto conocerlo. Muy bien, Yulisa. De igual forma, cuídate. Bendiciones. Chao. Bien, ahí estamos con el licenciado Jesús Giorso Coelho de la empresa Avanzar Therapy, Centro Especializado en Rehabilitación Integral del Niño y el Adulto. Lo vas a ubicar en Facebook y en Instagram como Avanzar Therapy y ya sabes, previa cita al 918-42136. Me voy a una pausa y volvemos con la secuencia Odonto Niños TV. Pausa y volvemos.